Vamos a leer el versículo 16 y 17. Cuando tengan listo el texto, me lo dicen con un fuerte, poderoso y enérgico amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 7 días. Y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los hijos de Israel. Esta es palabra de Dios. Pedimos al Señor que hable en nuestras vidas y que todas las promesas de este libro santo sean una realidad. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengan la bondad de tomar su asiento, por favor. Ayer compartí una palabra con los hermanos que dio pie a algo que yo esta semana había estado recibiendo del Espíritu para poderlo compartir con ustedes, y es hablar acerca de la unción del Espíritu Santo. El título de hoy se llama Los círculos de la unción, o los niveles de la unción, o ¿cómo te diría? Los grados de la unción del Espíritu Santo. Déjenme comenzar diciéndoles algunas cosas importantes. Siempre hemos manejado que el TAI tiene 3 grandes columnas vertebrales que hacen que se sostenga y sea una iglesia que siga adelante. Y que pasarán, este servidor un día tendrá su mudanza a la casa del Padre, pero aquí siempre se seguirá predicando la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y espero que sean fieles a la palabra de Dios. Tiene 3 columnas vertebrales. Este templo tiene 12 columnas. Esas columnas son de puro acero. Para que ustedes tengan idea, hermanos, abrieron casi como unos hoyos como al porte de este púlpito, y luego ponían el hierro con unas zapatas y unas piedras abajo, y después venían las pipadas de concreto que la echaban donde están los fundamentos de este templo. Realmente quien diseñó y construyó este templo es una mujer, por cierto, una mujer, o sea, hizo todo esto, ¿verdad? Entonces, el punto es que cuando venían las pipas de cemento, yo venía a ver y era el concreto, y yo decía, ¿por qué tan grande y por qué tanto? Porque cada pipada de concreto, ¿cuánto valía, hermanos? Entonces era literalmente enterrar el concreto. Y el número 12 en la Biblia es un número significativo, y resulta que este templo tiene 12 columnas alrededor, como las 12 columnas de las 12 tribus de Israel, o los 12 apóstoles, o los 12 meses del año, o las 12 canastas que sobraron después de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero este fundamento, alguien me dijo, el estructuralista que hizo una evaluación de este complejo, es que puede haber un terremoto como el de 1986 o el del 2001, y esto solo se va a mover porque tiene un margen para moverse, pero no se va a caer. O sea, está bien resistente porque está construido con un buen fundamento. Realmente Dios nos ha bendecido con este maravilloso complejo que Él nos ha dado y del cual usted fue parte y es parte de todavía al día de hoy. Entonces, hermanos, pero yo no le quiero hablar de 12 columnas vertebrales, sino solo de 3 columnas vertebrales que tiene el TAI, que hacen que se sostenga en pie, aunque soplen los ríos, aunque soplen los vientos, aunque desciendan las correntadas de los ríos o venga la lluvia, la obra de Dios no perecerá jamás porque es de Dios. ¿Están conmigo, santos? Los seres humanos somos transitorios, pero Dios es eterno. Y cuando Él dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, yo no sé cuántos años voy a vivir, si unos 10, si unos 15, si unos 20, quizás lo más, pero lo que sí sé es que en este lugar se seguirá predicando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás nuestros nietos serán los que van a estar aquí, nuestros hijos y nietos. El punto es, queridos hermanos,
el punto es para que escribas eso, que no se me ha olvidado. Entonces, la cuestión es lo que les quiero decir, que hay tres columnas vertebrales que sostienen el TAI. La primera de ellas, sin duda alguna, es que aquí siempre hay palabra de Dios. Siempre hay palabra de Dios. Siempre le decimos, comencemos con la Biblia. Le voy a decir algo. Yo tengo tantos errores, falencias, debilidades y cosas, pero también tengo virtudes. Lo que pasa es que la gente no mira las virtudes de uno. Usted puede ser como un jugador de fútbol que puede meter goles, puede ganar copas y todo lo demás, pero de repente pierde el último partido y a ese jugador, de ser héroe, pasa a ser un villano y ya no puede viajar a su país porque lo pueden linchar. Pues así sucede con los seres humanos. O sea, tenemos tantas virtudes, entre ellas, hermano, el haber ayudado, el haber predicado, el haber sido la cabeza y el pionero para tener esta gran obra, haber hecho grande, haber llevado tanta gente a los encuentros, pero la gente recordará un error. Y así es, pues. Pero lo que les quiero decir, que a pesar de ese error o esos errores que yo pueda tener, yo tengo una de las virtudes. ¿Sabe cuál es una de las virtudes que yo tengo? Y es que soy extremadamente ordenado para preparar mis mensajes. Ordenado en la vida. Yo escribo todo. Cuando yo me muera va a quedar en mi computadora un montón de miles de mensajes. Se imaginan 24 años casi de estar predicando y todos los tengo escritos. Todos los tengo escritos. O sea, una de las cosas que pueden notar en este servidor es que nunca jamás me he parado en este púlpito para venir a improvisar y a decir cualquier cosa. Siempre traigo preparada la palabra de Dios. Y esa es una de las cosas que le decimos a la gente. Entonces, una de las virtudes que tiene esta iglesia es que siempre reciben palabra ustedes. Siempre va a haber palabra de Dios. Y la palabra no regresa vacía, porque la palabra es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra cambia las vidas. ¿Están conmigo, santos? La segunda columna vertebral que tiene la iglesia es sin duda el ejército de servidores que tenemos acá. O sea, es increíble. Hoy veníamos en el camino y hacíamos una reflexión con mi esposa, porque el día de ayer se reunió ella junto con un grupo de jovencitas que son profesionales, que ya no se sienten parte, digamos así, como no son adolescentes, teenagers, pero tampoco son adultas ni viejas. Entonces estas jóvenes rentaron un rancho y invitaron a la pastora para que fuera a compartir con ellas. Y entonces me empezó a contar toda la historia de que fueron 40 muchachas. Y a mí me alegró muchísimo, 40 muchachas que se llaman las Grace. Pero, y aquí hacía una reflexión, qué importantes son ese tipo de grupos en la vida de la iglesia. Porque ellas invitaron a personas que ya no venían, o que en algún tiempo sirvieron y otro tiempo se quedaron acá. Entonces las llevaron a nuevas personas, llevaron a amigas, llevaron a gente que ha estado fuera del país y ha regresado. Y eso es muy bueno, porque todos los seres humanos somos seres gregarios y queremos sentirnos parte de un grupo. Queremos tener un proyecto de vida que trascienda nuestro propio proyecto. Por eso este templo lo construimos con tanto amor, porque para nosotros era el sueño de Dios. De hecho, un lema se llamaba: en el sueño de Dios participamos todos. Entonces, queridos hermanos, los servidores son tan importantes. Me alegró la Grace. Y le dije, ojalá las Grace trasciendan de solamente querer organizar un encuentro de mujeres o un congreso de mujeres y se conviertan en un grupo sólido de apoyo. Por ejemplo, si han ido 40, escojan 8 líderes para que esté un líder y un ayudante, y abran 4 células que tengan 10 personas cada célula, que cojan una casa, un lugar donde reunirse una vez a la semana y que empiecen a reportar esas células, y que luego sea una red grande en nuestra iglesia, porque eso es lo que mantiene a la iglesia.
O sea, lo que mantiene la vida de la iglesia son las reuniones familiares, los distritos, gente que tiene los teléfonos que se comunican entre ellos, son los servidores de encuentro, los servidores de la iglesia, los servidores de Iglequí, todos los servidores acomodadores, orientadores y todo lo que tiene que ver con la iglesia. Eso hace que nos sintamos parte de. Todos queremos sentirnos parte de una comunidad. ¿Me están oyendo, santos? Y nosotros nos sentimos honrados de pertenecer a esta comunidad de fe. Entonces, ese es el segundo pilar. El segundo pilar entonces tiene que ver con los servidores. Y el tercer pilar es que sin merecerlo nosotros, por pura gracia, Dios siempre nos ha visitado de una manera especial con su Santo Espíritu. Hemos tenido una unción del Espíritu Santo maravillosa. Yo recuerdo a algunos de ustedes que han recibido milagros. Yo recuerdo cómo gente se ha levantado de sillas de ruedas. Yo recuerdo cómo le hemos creído a Dios y hemos rentado estadios, gimnasios, auditorios grandes y hemos proclamado que Dios es un Dios de milagros. Yo, un humilde siervo nacido en un pueblito, he llegado y le he dicho: Señor, tú me dijiste que ibas a hacer milagro. Honra tu palabra, Señor. No permitas que tu nombre sea avergonzado. Y la gente ha recibido milagros de Dios. Algunos de ustedes aquí mismo en la iglesia en el pasado han visto la gloria de Dios y han recibido milagros de restauración familiar, milagros de sanidad, milagros en que han visto la mano de Dios, y todo eso ha sido por la unción y la presencia del Espíritu Santo del Señor. O sea, nadie puede dudar de esto. Mis amados hermanos, iglesias van, iglesias vienen. Proyectos que en algún momento eran tan grandes, pero se fundaron con objetivos que no eran diferentes. Yo veo gente que está luchando y que quiere salir adelante y no puede. No pasan de 20, 30, 50 gente lo más. ¿Y por qué aquí qué hay? ¿Por qué este mover? ¿Por qué esta comunidad de fe es una comunidad que siempre va adelante y que está planificando cosas y está viendo el mover de Dios? Tres cosas: palabra de Dios, servidores, un ejército de servidores que tienen una visión digna de morir por ella, y tercero, la unción del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, la primera cruzada que este servidor convocó a la iglesia para que lo hiciéramos fue, creo, cuando la iglesia tenía unos 2 o 3 años, es decir, hace más de 20 años. Y nos atrevimos a rentar el anfiteatro de lo que era la Feria Internacional, ahora el Hospital El Salvador. Convocamos a todo el mundo, llegamos en buses y llenamos una iglesia que tenía 2 años. Llenamos ese lugar. Y ese día yo les prediqué un mensaje con una frase que hasta le escribieron en libro y en una noticia en el periódico apareció. Yo grité ese día frente a todos los que estábamos ahí: somos una iglesia bautista profundamente pentecostal. Y lo grité 3 veces: somos una iglesia bautista profundamente pentecostal. Para algunos eso era contradictorio: o son bautistas o pentecostales. Nosotros somos bautistas porque tenemos todo el credo bautista. Creemos la palabra, creemos en la salvación por gracia, creemos que la salvación no se pierde, creemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero somos profundamente pentecostales en el sentido de que no le tememos al Espíritu y dejamos que el Espíritu sople como quiere, cuando quiere y donde quiere. Y si Él quiere llenarnos, esta iglesia tiene el corazón abierto para recibir el poder del Espíritu Santo. Antes les he dicho que nosotros creemos firmemente que el Evangelio es anterior al dogma. Creemos firmemente que el seguimiento de Jesús de Nazaret es anterior a la obediencia a cualquier autoridad humana, ya sea clerical, jurídica o ministerial. Creemos que el Sermón del Monte, que está en el Evangelio de Mateo, es anterior a cualquier derecho canónico o estatuto o identidad denominacional o reglas que nosotros podamos tener como iglesia. Creemos que la construcción del reino de Dios es más importante que la construcción de templos o la construcción de la iglesia. Creemos que el poder del Espíritu Santo está por encima de los poderes terrenales de cualquier poder, porque los poderes terrenales se terminan por más viejos que sean. Se murió Fidel Castro y se terminó.
Se murió Pinochet y terminó. Se murió Videla y se acabó el dictador. Se murió Trujillo en República Dominicana y se acabó. Se murió Somoza y se acabó el somocismo. Y así todos los dictadores del pasado y los del presente un día se van a terminar. Pero el poder del Espíritu Santo está por encima de cualquier poder de izquierda, de derecha y lo que sea. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, santos. O sea, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, vamos a hablar de la unción del Espíritu Santo. Déjenme primero definirles qué es la unción del Espíritu Santo. Déjenme darles un concepto, porque de unción se habla muchas cosas, pero a mi humilde forma de ver, la unción del Espíritu Santo es el poder de Dios en el ser humano. Escuche esto: el poder de Dios en el ser humano para realizar la obra que Él nos ha encomendado. Este concepto es bien atrevido, porque Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es eterno. Entonces, ¿se imaginan el poder de ese Dios tan grande en una persona tan finita como somos nosotros los seres humanos? Por eso es que cuando el Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo se apodera de una persona, tiene manifestaciones que son inexplicables científicamente. Empieza a llorar, cae en el Espíritu, habla otras lenguas. De repente es una persona que de ser temeroso se convierte en alguien valiente, que predica la palabra, que habla con autoridad. Pero esa es la unción del Espíritu Santo. La unción, le repito, es el poder de Dios en lo humano. Es, queridos hermanos, el poder de Dios para realizar la misión. En Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Aquí hay un binomio que no debemos de separar, y es que la unción del Espíritu Santo, recibiréis poder, siempre va a ser para realizar la misión de Dios. Porque dice: recibiréis poder y me seréis testigos. Es decir, unción y misión. Por eso es que hay tres cosas que la iglesia no debe de olvidar como fundamento: la palabra, el Espíritu y la misión. Entonces, mis queridos hermanos, aquí está lo fundamental de la iglesia. Es decir, recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser mis testigos. ¿Cuándo recibimos poder? Cuando el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Quiere decir entonces que el poder del Espíritu Santo sin la misión es alienación. Eso no sirve. Ese es entretenimiento personal. Eso es, ¿cómo te diría? Alienación personal, euforia. Pero también la misión sin el poder del Espíritu Santo es propaganda. La iglesia sin el poder del Espíritu Santo es una ONG. Es una comunidad de hombres y mujeres que hacen su obra en sus propios métodos humanos, que es lo que hacen muchas iglesias, en sus métodos humanos. Es decir, ellos no creen en la unción del Espíritu Santo, porque hay iglesias, hermanos, que dicen que no creen en el poder del Espíritu Santo. Me recuerdo cuando en el año, creo, 2004, vino Bruce del Monte aquí a El Salvador y me escuchó predicar y me dijo: mira, Carlito, yo quisiera que fuera parte de nuestro equipo de impacto de evangelistas. Se imaginan, yo tenía unos 36 años. Y yo emocionado le digo a Bruce: claro que sí. Y con Bruce viajamos por Centroamérica, por Suramérica. Él iba a cantar y el predicador era este servidor. Entonces un día en el avión íbamos juntos volando desde Miami. Creo que íbamos para Perú. El punto es que me dice: mira, Carlito, yo he estado fijándome que en tu iglesia ustedes creen en los dones sobrenaturales del Espíritu, en sanidades y todo eso. Entonces yo quisiera que, como vamos a iglesias conservadoras, de la misión centroamericana, de los hermanos libres, iglesias bautistas, entonces que no se te vaya a salir eso, porque si no ya no nos van a invitar. Y yo le dije: no te preocupes, Bruce. Y a propósito lo hice en Perú, hermano, en una reunión de como de 1000 pastores. Yo le dije: sin el Espíritu Santo están vacíos, que no sé qué. Y los hermanos diciendo: amén, amén. Y bautistas, hermanos libres, metodistas y todo lo demás. ¿Por qué, hermano? Porque la verdad es que sin el Espíritu Santo somos un címbalo que retiñe.
Déjeme que les diga algo: sin el Espíritu Santo Dios queda lejano. Cristo permanece en el pasado. Sin el Espíritu Santo el Evangelio es letra muerta. Sin el Espíritu Santo la iglesia es pura organización, pura ONG. Sin el Espíritu Santo la autoridad es una tiranía. La liturgia es un simple recuerdo. Sin el Espíritu Santo la misión es propaganda. Sin el Espíritu Santo la vida cristiana es una moral de esclavos. No podemos quitar al Espíritu si la iglesia comenzó con el poder del Espíritu. La Biblia dice en el Hechos capítulo 2 versículo 1: estando todos reunidos en el aposento alto, de repente el Espíritu de Dios vino sobre ellos y se repartió en forma de lengua. Algunos estaban atónitos y perplejos, otros criticaban. Pero hermanos, inmediatamente después de ese acontecimiento, los timoratos, los que negaban a Jesús, se convirtieron en poderosos hombres y mujeres que llevaron el evangelio al mundo conocido en esa época, con el poder del Espíritu Santo. Bueno, de hecho, la mañana de Pentecostés, Pedro se pone de pie y empieza a predicar un gran mensaje. Y hacía 50 días atrás había negado a Jesús. 53 días atrás había negado a Jesús. Sin embargo, el hombre se llenó del Espíritu Santo. Eso es lo que hace. Entonces, hermano, una iglesia que quiera apartar el Espíritu es una iglesia que va en contra de la corriente. Es una iglesia que va cuesta arriba. Porque con el Espíritu Santo el mundo resucita y crece con los dolores de parto del reino de Dios. Cuando el Espíritu Santo está en una iglesia, Cristo resucitado realmente está aquí. Con el Espíritu Santo, el evangelio que nosotros predicamos tiene poder de dar vida, de cambiar, de reinventar a las personas. Con el Espíritu Santo, la iglesia manifiesta la vida de la Trinidad. Con el Espíritu Santo, la autoridad es una sabiduría liberadora. La misión es un Pentecostés. Con el Espíritu Santo, la liturgia y nuestra celebración es una memoria y anticipación de lo que tendremos con Cristo en la gloria del Cordero. Con el Espíritu Santo, las obras de los hombres son divinas. Con esto en mente, entonces, creo que es sumamente importante que nosotros valoremos la presencia del Espíritu Santo en medio de nuestra comunidad y que no la neguemos, pues. Por eso yo quisiera que analicemos como 4 niveles o círculos de la unción del Espíritu Santo y la importancia que tiene para nosotros, para el cristiano, llenarnos de la unción del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver 4 niveles. Y esto, para ponerles un ejemplo, es como que ustedes están en un lago, frente a un lago, agarran una piedra y tiran la piedra al lago. ¿Qué es lo que van a observar cuando la piedra cae en el lago? Van a observar una sonda, ¿verdad? En medio de la piedra, en donde cayó la piedra, que es el epicentro, que es el centro, el vértice, de ahí está el poder. Y entonces inmediatamente ese poder empieza a generar como una serie de ondas que se miran ahí a la especie de círculo. Pues igual sucede con la presencia del Espíritu. Dice el texto que hoy nosotros hemos leído, capítulo 24, por favor, versículo número 17, y dice: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Ha de haber sido algo especial ese tiempo, hermanos. Imagínense la gloria de Dios reposando sobre el Sinaí. Imagínense ver el monte Sinaí desde abajo. Dice: y la nube lo cubrió por 6 días. Había una nube encima. Y el 7º día llamó Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Ese es el epicentro. Ese es el centro de la piedra, donde está el poder de Dios, donde está la unción en su máximo esplendor. El punto es que así como hay ondas, así como algunos están en el centro, en el ápice, otros están un poco más retirados, hasta los que están en la parte más lejas. ¿Qué es lo que sucede? Entonces vamos a analizar 4 niveles que tiene la unción del Espíritu Santo, comparado con esto de que la gloria del Sinaí, donde la apariencia de la gloria del Sinaí es como un fuego abrasador. Vamos a ver, queridos hermanos, 4 elementos que están ahí lejos
digamos, entre más lejos a lo cercano. Veamos el cuarto, por favor. Capítulo 19, por favor, de Éxodo. Todos los textos que voy a citar son de Éxodo. Búsquenlos en el libro del Éxodo, capítulo 19. Cuando lo tengan listo, me lo indican para poderlo leer. Es importante que lo estén leyendo conmigo. Éxodo 19. ¿Lo tienen, santos? Muy bien, dice la Biblia: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron los truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Pregunta de primaria: ¿dónde estaba el pueblo de Dios? El pueblo que estaba en el campamento. Entonces, noten una cosa, aquí ya vamos a ir entendiendo esto. Vamos a poner que la gloria de Dios está aquí. Este es el Sinaí. Aquí hay una nube, hay una columna de fuego, la gloria de Dios reposando ahí. Pero el pueblo estaba ¿dónde? En el campamento, lejos. El campamento era donde montaban el tabernáculo, donde hacían sus tiendas y distribuían las 12 tribus alrededor de ellas. Versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Capítulo 20 ahora, por favor. Siempre de Éxodo, denle vuelta a la página. Versículo 18 y 21. Dice la Biblia: todo el pueblo observaba el estruendo. Griten: observaba. Observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron. ¿Dónde se pusieron? De lejos. O sea, estaban en el campamento y estaban de lejos. Wow, qué raro, ¿verdad? Veamos, sigamos leyendo. Versículo número 19. Y dijeron a Moisés: habla tú por nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para su temor está delante de vosotros, para que no pequéis. Versículo 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos. ¿A dónde estuvo el pueblo, hermano? ¿Cómo estaba el pueblo comparado con la unción del Espíritu Santo? A lo lejos. Griten: a lo lejos. Allá estaba a lo lejos. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual Dios estaba. El texto dice: todo el pueblo estaba lejos, a lo lejos de la gloria de Dios. Es decir, solamente observaban lo que Dios estaba haciendo. Ese es el cuarto nivel de la unción, el cuarto círculo. En las iglesias también hay así gente que está a lo lejos, en la periferia. ¿Quiénes son esas personas? Son regularmente los cristianos que sí han recibido a Cristo, vienen a la iglesia, son personas que ven a la gente que ayuna, que pacta con Dios, ven a la gente que abre una célula, pero ellos no se meten, ellos solo ven el monte. Estos son los que vienen de visita a la iglesia, pero no habitan al abrigo del Altísimo. Y ojo, antes de seguir, yo no quiero molestar a nadie ni fijarme en alguno de ustedes, pero algunos de ustedes, hermanos, con todo el respeto del mundo y como soy su pastor, se los puedo decir: ustedes agarran la iglesia cristiana evangélica como que fuera la misa de domingo, hermano. Si ustedes solo este culto vienen y no lo vuelvo a ver hasta el otro domingo. Ey, no, hombre, arrepiéntase, hombre. O sea, de plano. Y alguien me puede decir: pastor, agradezca que venga. O sea que el Dios que te bendice, que te da para trabajar, para vivir, te tiene que agradecer que vos desocupes hora y media para venir a adorar a Él. Si Él mismo te dice: sin mí nada podéis hacer, separado de mí nada podéis hacer. Pero estos son los observadores del mover del Espíritu Santo. No les diga que pacte, no les diga que ofrende, no les diga que abra una célula, no les diga que predica, no les diga que se meta a servir. Ay, no, yo no quiero problemas. Ahí esa gente no es muy problemática, todos son pecadores, desgraciados, hijos del diablo. Sí, igual que usted, hombre. Lo que pasa es que usted se oculta en su anonimato, pero está allá. Estos son los que están dudando. Cuando hay un mover del Espíritu Santo como el que va a haber al final de este servicio, porque ya vamos a orar, la gente solo se queda viendo. Pum, que uno cae, otro se arrodilla, otro está llorando, otro está hablando en lenguas, y son los que observan. Esos son como en el día de Pentecostés, lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 12, que habían unos que estaban atónitos y perplejos y otros murmuraban. Son los que solo miran.
Estos son los que tienen razonamiento y dicen: wow, qué fanática es esta gente, yo no me voy a meter así. Hombre, Dios es un Dios de orden, ¿verdad? O sea, Dios no hay que exagerar, hombre. No, hombre, hay que adorarlo así, en espíritu y en verdad. Hay que cantar himnos gregorianos, si es posible en gregoriano o en latín, para que se escuche más bonito, ¿verdad? Y hay que cantar, qué sé yo, no. Pero cuando la gente de repente empieza a recibir y todo lo demás, o sea, ya dudan. Es lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2. O sea, ¿se acuerdan cuando el día de Pentecostés estaban reunidos juntos en algún lugar y de repente vino del cielo un estruendo, un ruido, como un relámpago que llenó toda la casa? ¿Pero qué? Algunos, dice, estaban desconcertados, perplejos, porque no entendían lo que pasa. Entonces, mucho cuidado con este nivel. Sí, este es el nivel de la gente que no se compromete. Por eso estoy tan alegre con lo que hizo Grace ayer. Por eso estoy tan alegre con lo que hacen los distritos. Por eso estoy tan alegre con el nuevo pastor y la pastora de jóvenes que están integrando la gente, que la hacen parte que no tienen que estar solamente donde está el campamento. Mis amados, no se conformen a ser solamente observadores, que estén en los graderíos, jueguen a la par de Messi, métanse, sean protagonistas. ¿Están conmigo, santos? Entonces ese es el primer nivel. Esos son los que están lejos, más allá de donde está Mauricio, allá. Son los que están en el campamento. Pero hay otro grupo que son los que están un poco más cerca. Vamos por favor al capítulo número 24, siempre de Éxodo. Capítulo 24, versículo número 1. Dice la palabra: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Versículo 9, por favor. Dice la palabra: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Versículo 14. Y dijo a los ancianos: esperaos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí que Aarón y Hur con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos y ellos le van a ayudar. El tercer nivel, no olviden la piedra que cayó. Aquí está el epicentro. Pero la más lejana, esos son el del campamento, el pueblo. Pero hay otros que están más cerca. Y es el tercer nivel, que serían los 70 ancianos. Estos son los que se quedan antes de comenzar a subir al monte, ¿va? Estos llegaron casi por ahí, ¿va? Y llegaron ahí, pero aquí no vamos a quedar. Mejor habla tú, porque allá la gloria de Jehová está muy difícil eso. Estos son los que empiezan a caminar en una dimensión del espíritu, pero se quedan a medio camino. ¿Se ha fijado que hay gente que viene de un encuentro y sirve y se mete y son los días más felices, pero a medio camino se queda? ¿Y por qué ya no va a la iglesia? No, ya no voy. Ahí no, ya no me siento bien, ya no voy. Empecé a ir a otra, pero igual, peor salió que el taibo. Ahí puedo checar, tan creído que no sé qué. Son los que se quedaron a medio camino. Estos son los conservadores. Estos son los que no creen en los dones sobrenaturales del Espíritu. Estos son los que quieren asegurarse en sus propios medios. Estos son los que racionalizan el evangelio. Estos son los que dicen: no, pero tanto así, pues ya ese fanatismo. Estos son los que tienen miedo de hacer el ridículo. Hay un psiquiatra de un libro muy bueno. Él es psiquiatra y teólogo. Él estudió el comportamiento del espíritu con el afán de poderlo desvirtuar. Entonces se llama William Way. Entonces este psiquiatra norteamericano visitó todas las iglesias que tienen un mover del Espíritu Santo, y entonces él quería documentar como médico psiquiatra que lo que estaba pasando era una manipulación colectiva. Y resulta que se lleva una gran sorpresa, porque estaba en una iglesia de California, en un mover del Espíritu Santo, con su esposa sentado, porque se sentaban adelante para ver todo. Y de repente, queridos hermanos, cayó una atmósfera de Dios. El pastor empezó a ministrar y la gente empezó a caer al piso. Lo que no pudo controlar el doctor
fue que su esposa, médica también, de repente, ¡pum!, se va y cae en el espíritu. Y dice: ¿qué es esto, mamá? ¿Qué te pasa, amor? Pero bueno, la dejó porque la vio tan llena de Dios y con un rostro que irradiaba paz. Y el pastor dijo: levante las manos. Y él, sin pensarlo, levantó las manos. Dice que ese día cayó en una presencia de Dios. Y después de escribir, después con el propósito de querer escribir un libro que iba a desvirtuar los dones del Espíritu, es uno de los más defensores de eso. Y lo empieza a explicar científicamente lo que pasa en la vida de una persona. Entonces, pero hay gente que tiene miedo a hacer el ridículo. No, yo ¿para qué voy a hacer el ridículo? ¿Para qué voy a hablar en lenguas? Hay gente que está, sí, como antes de subir, pero no quieren subir al monte. Esos son los que se quedan ahí abajo. Y vamos a ver un segundo nivel. Y nos vamos acercando casi al epicentro. El primer nivel, entonces, el cuarto nivel es el campamento, el pueblo. El segundo nivel, los ancianos que empiezan a subir. Y vamos a ver ahora un segundo nivel. Estos están más cerca. Capítulo 24, versículo 13, por favor. ¿Tienen 24:13? Dice la palabra: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. No voy a seguir leyendo porque no quiero agotarles en el tiempo. Pero miren cómo es la cosa. Quiero que me observen acá. Síganme, por favor, me voy a mover un poquito acá. La piedra, el epicentro es allá arriba. La onda más lejana son los que están allá, los que no abren la Biblia, los que están de observadores, los que están ahí, que han venido, ojalá ya se termine esto. Es decir, los que están allá en el campamento. El segundo lugar son los que están más cerca, los 70 ancianos, los que están acá. Pero hay otro lugar, y ese lugar se llama los de Josué. ¿Cómo se llama? Se llama el segundo nivel Josué, el que se acerca más. Aquí están los 70 ancianos. Y luego Moisés agarra de la manita a Moisés, al joven. Moisés agarra de la mano a Josué y le dice: ven y te vamos a subir. Y de repente Josué se queda acá cerquita, cerca, muy cerca de la unción de Dios. ¿Quiénes son esos? Son los que se llenan, los que son bautizados en el Espíritu Santo, los que no tienen miedo al poder del Espíritu. Son los que se dejan su nivel académico supuestamente, ¿verdad?, que tiene la gente, ¿verdad? Porque hay gente loca, hermana. yo me veo gente loca. Una gente que nunca ha estudiado en su vida y medio estudia y se cree más sabio que los grandes teólogos y que Santo Tomás de Aquino, y no, la patrística, la escolástica y toda la filosofía y los teólogos. Ellos ya superaron a Choquel, pues. O sea, son lo máximo. Y tal vez unas cositas las han aprendido usted. Una su licenciatura y están escribiendo. Ahora son ateos. Ahora son agnósticos. Criticar todo. Pero estos, los que están aquí con Josué, son los que dependen de ¿cómo te diría?, del Espíritu. Se llenan del Espíritu Santo. Pero dependen de las circunstancias foráneas para llenarse. Es decir, el pastor tiene que estarlos motivando, tiene que haber, ¿cómo te diría?, una motivación, tiene que haber una música para poderse llenar. Pero son aquellos, queridos hermanos, que de alguna manera se empiezan a involucrar, están a la par del líder, sirven, y qué bueno, pero aún no han llegado al epicentro, a donde está el monte de Dios, donde se habla cara a cara con Dios, donde podemos recibir grandes encomiendas como liberar al pueblo, porque no podemos liberar al pueblo sin la unción del Espíritu Santo. No podemos liberar al pueblo sin que el rostro se haya transfigurado. Entonces veamos los que están ahora en el centro, los que están en el primer nivel. Éxodo 19, por favor, versículo 18. Dice: y todo el monte Sinaí humeaba, con el texto que comenzamos, porque Jehová había descendido sobre el monte en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¡Wow! Estaba Moisés ahí, arriba, viendo cara a cara a Dios, diciéndole: si tu presencia no va conmigo, no me envíes. 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés, ¿qué dice? Subió. Wow, qué lindo es trascender. Les quiero contar una experiencia. Yo era de los que estaban no en el campamento, más allá del campamento, por bruto que era, porque yo tenía 3 agravantes para no creer en la presencia del Espíritu. Uno es que yo fui formado como católico, apostólico y romano con olor a santo. Y a mí me caían mal los pentecostales, los hermanos separados y protestantes. Yo los agarraba como que era el padre Luis Toro, a darles con todo. Y hermanos, una vez me preguntaron: mire, usted como seminarista, de estudiante de filosofía del seminario mayor, ¿qué piensa de los pentecostales? Y yo hice ¿qué piensa de los carismáticos? Yo no sé si han ustedes oído hablar de la renovación carismática católica, que son bastante similares a nosotros. Ellos hablan en lenguas, cantan nuestros signos, hacen asambleas, hacen retiros, todo bonito. Solo que en los retiros tienen la Virgen, le llevan su florcita, se arrodillan frente a ella, etcétera, y todo lo demás. Creen en las sustancias, en la transustanciación y todo eso. Entonces me preguntan: pastor, ¿y usted qué? No era pastor. Mire, hermano futuro sacerdote, ¿y usted qué piensa de la renovación carismática? Yo dije: me parece lo más alienante que hay. Esos parecen protestantos, porque católico que no está formado es protestante seguro. Católico ignorante, seguro protestante. Uy, qué bonito me salió. Entonces, entonces así pensaba. El segundo agravante: yo había estado en un seminario y yo decía, después de conocer filosofía, teología, me parecía que era un suicidio intelectual querer meterme al río de Dios. Y el tercer agravante es que estudié algo de psicología, y entonces mi mente empezaba psicológicamente a hacer los cuestionamientos de lo que estaba pasando. No, es psicosis colectiva, es manipulación del líder, manipulación de las luces, de la música. Es, como te diría, como lo mismo que sucede en un concierto de rock, donde la gente poco a poco se va llenando, etcétera. Y así pensaba. Y por eso estudié teología. Estudié los 5 años para ser pastor bautista, pero yo seguía allá en la cumbre. Hasta que un día, le agradezco a Dios por esto, conocí al pastor Sergio Solorzano. Yo de hecho lo conocía antes, pero un día le digo: pastor, ¿crees que podemos desayunar, hermano Sergio? Claro, hermano Carlito, me dijo, vamos. Y nos fuimos a desayunar al Hotel Camino Real. Llegamos 7:30. Y el tema mío era: pastor, explíqueme de pe a pa qué es el bautismo en el Espíritu, porque yo realmente tengo dudas. Nos echaron del hotel porque ya era la hora del almuerzo, 11:30 de la mañana. Y me dijo: mire, ¿y por qué no hacemos algo? ¿Por qué no se viene con unos pastores? Yo tengo una casita de campo aquí por las pupusas en Olocuilta, en una montañita. Les explico y oramos ahí. Hecho, le dije: ¿para cuándo? El otro lunes, me dijo. Y entonces me llevo a Julio Peña, me llevo a otros y todo lo demás, y nos vamos, va. Luis Trejo también iba ahí. En mi camioneta subimos, nos encontramos, el pastor nos dio la dirección y llegamos a la casa de campo. Estábamos en un corredor. Empezó a explicarnos en el libro de los Hechos de los Apóstoles qué significaba el bautismo en el Espíritu. Yo decía: pues no sé, tengo algunas dudas, porque, o sea, que quien no habla en lenguas no es salvo. No, me dijo, eso no le ponga atención, usted llénese del Espíritu, hermano Carlitos.
Y yo con todas las dudas, católico, apostólico y romano con olor a santo, fundamental de hueso colorado, bautista fundamental, si quiere sentir algo, zampe los dedos en el toma corriente y va a ver qué rico se siente. Así decía mi mentor y maestro y fundador, porque él se burlaba de eso. Una vez cayó a una señora que estaba hablando en lenguas. Le dijo: señora, shh, y interrumpió: aquí no se hace eso, aquí somos bautistas. Yo sentí una pena ajena tremendo, dolor. Entonces, claro, venía formado ahí con estudios de psicología, con esto y todo lo demás. Y empezamos a orar, hermanos. Y yo honestamente decliné en mi orgullo, en mi aparente orgullo intelectual, y le dije: Espíritu Santo, haz lo que quieras, bautízame. Y el pastor Sergio empezó a orar. Él es chino y cierra los ojos así, los cierra, y empezó a orar: Padre, aquí está un futuro siervo que vas a utilizar para tu obra, pero no lo puedes utilizar si no lo llenas de tu espíritu. Bautízalo, papá. Y empezó a hablar en lenguas y yo: bautízame, bautízame el espíritu. Hermanos, cuando vine a sentir la manifestación del espíritu, yo la siento siempre cuando empiezo a llorar. Empecé a llorar, no de culpabilidad, no de dolor, de la gloria de Dios. Empecé a llorar, empecé a hablar en lenguas y luego caí al piso. Y yo me recuerdo que estaba en un corredor, en una silla. Yo me fui al piso y gritaba. Y yo me recuerdo que sentí una paz y empecé a rodar y llegué a la grama. Hermanos lindos, yo no sé cuánto tiempo pasó, pero de repente ya estaba oscureciendo y el pastor ya se había levantado, se había preparado un café y los otros hermanos también me estaban ahí cuidando. Y yo me levanto, y pasan dos cosas al levantarme. Uno, estaba bien picado por unas hormigas, pero hormigas venenosas, hermano. Me picaron todo, pero yo no sentí las hormigas. Y lo segundo, yo me levanté ahí en Olocuilta, de ese piso, convencido de que era otra persona. Organizamos nuestra cruzada, organizamos nuestros encuentros, le creímos a Dios. Yo me levanté lleno. Entonces estaba allá en el campamento. Después quizás fui como los ancianos. Después de los 70 ancianos fui como Josué. Pero un día subí a la presencia de Dios. Y hermanos, allí es donde Dios hace lo que quiere con uno. Es donde el Espíritu Santo se mueve con poder. Yo anhelo que esta iglesia amada, a quienes los amo tanto, en quienes confío tanto, que ustedes y yo seamos una iglesia que anhelemos la unción del Espíritu Santo, que trascendamos de ser observadores a ser protagonistas, que lleguemos al epicentro, que se mueva la gloria de Dios y que Dios descienda con poder sobre nuestras vidas. Aleluya. ¿Cuántos anhelan esa unción, santos? ¿Cuántos anhelan esa gloria de Dios? Amén. Los que así lo anhelan, dice la Biblia en Isaías 10:27, que su carga será quitada de su hombro y su yugo será quitada de su cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción del Espíritu, dice la palabra. ¿Están oyendo, santos? En el Salmo 92:10 dice: pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Esta mañana seremos ungidos con aceite fresco. Levanta tu mano y di conmigo: la unción pudrirá el yugo. Grita: seré ungido con aceite fresco. Dios se moverá en mi vida. Yo lo creo, lo creo.